Ok. Vamos a hacer, ya que dejamos la actividad de los kernels de imagen, antes de revisarla, vamos a dar un pequeño repaso de lo que es circuitos de primer orden. Esto se supone que ya lo llevaron en redes, pero igual, por si acaso, porque lo van a necesitar para el curso. Vamos a ver circuitos, bueno, filtros pasivos de primer orden, circuito RC, circuito RL y si alcanzamos voltajes en el dominio de la frecuencia. Y pues empezamos. Vamos a ver los filtros pasivos de primer orden. Recordando, un filtro es un circuito que deja pasar o bloquea señales dependiendo de la frecuencia a la que oscilan. Los dos casos más básicos pues es el filtro pasabajas. Aquí tengo el filtro pasabajas ideal, donde tengo una frecuencia de corte en radianes por segundo o nepers y tengo un voltaje de entrada al sistema. Si se fijan, el símbolo pues es un cuadrito. Tenemos dos senoidales, la senoidal de arriba está tachada porque este filtro deja pasar bajas frecuencias y bloquea altas frecuencias. ¿Qué es lo que va a pasar? Los filtros tienen al menos una banda de paso y al menos una banda de paro. En el pasabajas ideal, mi banda de paso es todas las frecuencias por debajo de la de corte. Y todas las frecuencias por encima de la frecuencia de corte, el filtro las va a bloquear. ¿Qué significa esto? Idealmente, mi filtro para frecuencias iguales o menores a la de corte, mi filtro pasabajas para frecuencias iguales o menores a la de corte, va a funcionar como si fuera un alambre, o sea, no les va a hacer nada, van a pasar las señales tal cual. Pero para señales cuya frecuencia es más alta que la de corte, el circuito las bloquea, ¿sí? Es decir, no las deja pasar. Vamos a tener también el caso del filtro pasa altas ideal. En el pasa altas ideal el comportamiento es el contrario. El símbolo es este que tenemos aquí. Vamos a tener igual dos senoidales, la senoidal de abajo tachada, la senoidal de arriba no está tachada porque este filtro deja pasar altas frecuencias y bloquea bajas frecuencias. Ahora, vamos a tener igual la frecuencia de corte y las frecuencias o las señales cuya frecuencia sea igual o mayor a la frecuencia de corte pasan a través del filtro sin ser alteradas, pero señales cuya frecuencia es menor que la de corte van a ser bloqueadas. ¿Se entiende esto? Sí, profe, todo claro. Bien. Sí. Ahora vamos a ver el circuito RC. Este es mi circuito RC. ¿Sí? En los circuitos RC pues tenemos, como su nombre le indica, una resistencia y un capacitor. Y en el caso de este circuito RC pues tengo un voltaje de entrada que se está aplicando de este lado y un voltaje de salida que estoy leyendo acá. Todos los circuitos RC tienen una constante de tiempo que se llama tau. Tau es el tiempo que tarda el circuito en cargar hasta, si es una señal cuadrada, aproximadamente el 60 y algo por ciento, el 63% creo. Y si es una señal senoidal, el 70.71% de su valor final. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Si mi voltaje de entrada fueran 10 volts, tau segundos es el tiempo que tarda el capacitor en llegar a, si estos fueran 10 volts, es el tiempo que tarda el circuito en llegar a 7.071 volts. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, ¿Eso para qué? Ahorita lo vamos a explicar. Y además, el circuito tarda en cargarse completamente el capacitor 5 taus. Por ejemplo, si la tau de este circuito, si yo tuviera que la resistencia es de 10 ohms y el capacitor es de 0.1 faradios, ¿cuánto es la tau de este circuito? 10 ohms y 0.1 faradios. ¿Cuánto es la tau? Pues uno, ¿no? 1. Uno. uno, Entonces, el tiempo de carga, ¿cuánto va a ser? un segundo. 5 segundos. Ah, no, sí. 5 Cinco. segundos. Entonces, mi circuito tarda un segundo en cargarse el 70.71% el capacitor de su valor final y 5 segundos en cargarse completamente.
Aquí lo tenemos, ¿sí? Mi capacitor va a tardar 5 segundos en llegar hasta aquí, hasta su tiempo de carga máximo. ¿Y cuál va a ser el voltaje máximo al que se va a cargar el capacitor? Pues el voltaje de entrada. No se puede cargar a más voltaje que el que está recibiendo. Entonces, aquí tenemos el voltaje de entrada en azul, son los 10 volts. Cambia el voltaje, es decir, se activa mi fuente aquí en 0 segundos. Se enciende la fuente y el capacitor pues se va a empezar a cargar, a cargar, a cargar. Y en 5 segundos alcanza el voltaje de la fuente. Y ahora, vamos a suponer que yo apago la fuente. Y la apago aquí en T1. ¿Sí? En T1 segundos. Si estos son 5 segundos, supongamos que apago la fuente en 8 segundos. Cuando apague la fuente, a la salida, ¿cuál va a ser el voltaje que se va a ver? Si apago la fuente, ¿el voltaje de entrada influye en la salida? No, ¿Cuál sería el único voltaje que influye en la salida? el del capacitor. El del capacitor. Entonces, cuando apague la fuente aquí en T1, el voltaje de salida, ¿cuánto va a ser? Si el voltaje de entrada eran 10 volts, ¿cuánto va a ser el voltaje de salida? 10 volts. 10 volts, excelente. Ahora, algo que deben de tener en cuenta mucho, y que les recomiendo que repasen si no lo han hecho, son los divisores de tensión, ¿sí? ¿Por qué necesitan divisores de tensión? Porque todos los circuitos de la carrera son divisores de tensión. Los amplificadores operacionales son divisores de tensión. Los amplificadores son divisores de tensión. Los filtros son divisores de tensión. Todos los circuitos son divisores de tensión. Imagínense que estas fueran dos resistencias. ¿Sí? Imaginen que aquí tuviera dos resistencias, R1 y R2. ¿Qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? El voltaje de entrada es igual a la suma de los voltajes en cada uno de los componentes, o las caídas de los componentes. Así es. El Y voltaje la, de entrada a una malla o a una rama es igual a la suma de las caídas de voltaje en los componentes. O lo que es lo mismo, el voltaje que alimenta una rama se consume en los componentes. No pueden tener ni más ni menos voltaje en los componentes que el que tienen de alimentación. ¿Sí queda claro eso? Sí. Bien. Sí. Ahora imagínense que estas fueran dos resistencias, ¿sí? Que aquí tuviera dos resistencias. Entonces, estas dos resistencias, ¿cómo estarían? ¿En serie o en paralelo? En paralelo. estarían en serie. Están en serie. Estas dos resistencias están en serie, ¿sí? Ahora, si las dos resistencias están en serie, ¿cómo es la corriente en ambas resistencias? Igual. Igual. Y la ley de voltaje, perdón, la ley de Ohm nos dice que el voltaje que cae en un elemento es ¿qué? Victoria Reina de Inglaterra. La resistencia por la corriente. La resistencia por la corriente. Y si las dos resistencias tienen la misma corriente, la ley de Ohm nos dice que el voltaje que cae en cada resistencia es directamente proporcional a su resistencia. Y pues es lógico, una resistencia más grande va a consumir más voltaje, una resistencia más pequeña va a consumir menos voltaje. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien. Sí. Ahora, si por ejemplo yo tuviera que aquí en esta resistencia, si la entrada son 10 volts, si aquí son 5 volts, en la otra resistencia ¿cuántos volts tendría? Si aquí caen 5, ¿cuántos caen en la otra resistencia? 5 también. 5 también, ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora, si yo sé que esta resistencia es de 100 ohms y caen 5 volts aquí, ¿cuántos volts caen en, perdón, cuál es el valor de la otra resistencia? Bien. 100. Tiene que ser igual porque está cayendo el mismo voltaje, ¿no? 100 Sí. ohms. Ahora, igual, voltaje de entrada de 10 volts. Si aquí esta resistencia es de 1 ohm y está cayendo 1 volt, ¿cuánto voltaje cae en la otra resistencia? 9 volts.
¿Y cuántos ohms tiene de resistencia? 9. Si tiene 9 veces más voltaje, tiene 9 veces más resistencia. Entonces, si aquí es un ohm, acá van a ser 9 ohms. ¿Se entiende? Sí. Ahora, entonces, si ya se entendió esto, pues así vamos a trabajar para analizar el filtro. ¿Sí? Pregunta. Apago la fuente aquí en T1. ¿Cuánto es el voltaje que se ve aquí en la salida? Pues el voltaje de entrada. ¿Y cuánto es? Los 10 volts. Los 10 volts. Entonces, si aquí hay 10 volts, vamos a darle valores a la resistencia. Si, vamos a ver, resistencia, vamos a decir que es de, vamos a decir 5 ohms. Ahí está, mi resistencia es de 5 ohms. Ahora, el voltaje en la resistencia, ¿cuánto es? En este punto donde estoy apagando la fuente, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia? Ahí no hay caída. Si aquí hay 10 volts en el capacitor, ¿cuántos volts le tocan a la resistencia? Ahí el circuito, al apagar la fuente, el circuito ya no es cerrado y ya no le caía voltaje a la resistencia, ¿o sí? No, incluso aunque no apagara la fuente. Si el voltaje de entrada son 10 volts y el capacitor son 10 volts, ¿cuál es la diferencia de potencial en la resistencia? Cero. Cero. ¿Sí? Entonces, el voltaje de la resistencia ahorita, en la imagen que estoy viendo, es 0 volts. Entonces, el voltaje en el capacitor son 10 volts. Por lo tanto, ¿cuál es la resistencia aparente? Y la resistencia la voy a identificar con una X. ¿Cuál es la resistencia aparente del capacitor? Si el capacitor se está quedando con todo el voltaje, ¿cuánto debería ser su resistencia? Deberían de ser los 10 ohms o... No, si fueran 10 ohms tendría 2 tercios del voltaje. ¿No es cero? Si fuera 0 tendría 0 volts. Infinita. La única forma en la que la resistencia puede tener todo el voltaje es que tuviera una resistencia infinita. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Voy a subir la frecuencia de conmutación de la fuente. Ahí está. Ahora conmuta más rápido. Pregunta, ¿el capacitor se carga totalmente todavía? Sí. Sí, se carga totalmente. Ahora, ¿cuánto es el voltaje del capacitor? ¿Cuánto es el voltaje que se está viendo en la salida? el voltaje de entrada, los 10. 10. Entonces, ¿cuál es la resistencia aparente en esta frecuencia para el capacitor? Sería la misma. ¿Y Infinita. eso cuánto es? Infinita. Bien. Subimos la frecuencia. Pregunta, ¿el capacitor se cargó completamente? No. 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 Vamos a decir que el capacitor se cargó a 9 volts. Si en el capacitor está cayendo 9 volts, ¿cuánto es el voltaje de la resistencia ahorita? Un volt. Volt. Un volt. Entonces pregunta, ¿cuánto es la resistencia aparente del capacitor en este punto? Hagan una regla de 3. Si a 5 ohms le toca un volt, ¿a cuántos ohms le va a tocar 9 volts?
A 45. Así es. O sea, si en la resistencia, perdón, si en el capacitor caen 9 veces más voltaje que en la resistencia, pues debe tener 9 veces más resistencia. Entonces, la resistencia aparente del capacitor ahorita es, ¿otra vez cuánto? 45. 45 ohms. Entonces ya pasamos de infinito a 45. Incremento la frecuencia de oscilación. Ahí está. Pregunta, ¿el capacitor se cargó completamente? No. No. Vamos a decir que en el capacitor hay 4 volts. Si en el capacitor hay 4 volts, ¿cuántos volts hay en la resistencia? 6. Muy bien, Ricardo. Y pues otra vez, encuentren el voltaje. Si a 5 ohms le tocan 6 volts, ¿a cuántos ohms le tocan 4 volts? ¿3.3? 3.33 ohms. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, conforme aumenté la frecuencia de oscilación de la fuente, la resistencia aparente del capacitor fue disminuyendo. Esto es lo que conocemos como reactancia. Y por eso decimos que la reactancia capacitiva, o sea, la resistencia aparente del capacitor, es inversamente proporcional a la frecuencia compleja por la capacitancia. ¿Eso qué significa? A mayor frecuencia de oscilación de la fuente, el capacitor parece tener menos resistencia. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Circuito RL. En el circuito RL, pues ahora tenemos una resistencia y una bobina. La tau de un circuito RL pues se calcula como L sobre R y el tiempo de asentamiento sigue siendo 5 taus. Pregunta, si mi bobina fuera, por ejemplo, de 1 Henry y mi resistencia fuera de 10 ohms, ¿cuánto sería la tau? Punto 1. Y entonces, ¿cuánto sería el tiempo de asentamiento total? Medio segundo. Medio segundo, 0.5 segundos. Eso significaría que mi circuito tarda 0.5 segundos en descargarse. La bobina es complementaria al capacitor. Esta es la respuesta del capacitor. O sea, el capacitor tarda tiempo en cargarse. Y la bobina funciona al revés. La bobina se carga instantáneamente. El capacitor almacena carga en forma de... almacena voltaje en forma de carga eléctrica. Es decir, en forma de polarización de su electrolito. Pero la bobina almacena voltaje en forma de campo electromagnético. En cuanto yo encienda la fuente, aquí enciendo la fuente, la bobina va a intentar oponerse al voltaje de la fuente, es decir, va a generar una fuerza contraelectromotriz, un voltaje de la misma magnitud pero de sentido opuesto. Entonces, en cuanto encienda la fuente, la bobina se carga al valor máximo, que son 10 volts. Pero si dejo la fuente, o sea, si ya no hay ningún cambio de voltaje, el campo magnético de la bobina se empieza a disipar y por lo tanto su voltaje se empieza a disipar también. Con el tiempo pues se va a disipar completamente. ¿Cuánto dijimos que tarda en disiparse para este arreglo imaginario que hice? Pues medio segundo. Entonces aquí es medio segundo. Y en medio segundo se descarga completamente la bobina. Vamos a decir que yo apago la fuente en 0.8 segundos. Pregunta. A esta frecuencia de oscilación, ¿la bobina se descargó completamente? Sí. Se descargó. Vamos a ignorar este pico de fuerza contraelectromotriz aquí. Lo vamos a ignorar. Y nada más en el instante justo antes de que aparezca este. ¿La bobina se descargó completamente, sí o no? Sí. 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 Entonces, si la salida está en paralelo con la bobina, ¿cuánto voltaje se ve a la salida aquí en ese instante? Vamos a tener 0 voltios. Saldrían 0 voltios.
Entonces, voltaje de la resistencia, ¿cuánto es? Si en la bobina hay 0 volts, ¿cuántos volts hay en la resistencia? Plus 10. 10 volts. La resistencia es de 5 ohms. Y el voltaje en la bobina entonces, ¿cuánto es? 0. 0 volts. ¿Y cuál tendría que ser la resistencia aparente de la bobina para que fueran 0 volts su voltaje, su caída de voltaje? ¿A qué resistencia? 0. Ajá. No debería ser. ¿0? Sí, 0. A 0 ohms les tocan 0 volts. Entonces, la resistencia aparente de la bobina aquí son 0 ohms. ¿Se entiende? Ahí ya lo que generamos es un cable nomás, ¿no? Así es, la bobina descargada pues es nada más un pedazo de alambre. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Incremento la frecuencia. Pregunta, ¿la bobina se descargó completamente? Sí. Si se descargó completamente, ¿cuántos volts le tocan? ¿Cuántos volts tiene almacenados? 0. Si tiene 0 volts, ¿cuál es su resistencia aparente? 0 también. 0. Incremento la frecuencia de oscilación. Pregunta, ¿ahí se descargó completamente la bobina? No. 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 Vamos a decir que a la bobina ahí le quedó 1 volt. Entonces, si en la bobina hay 1 volt, ¿cuántos volts hay en la resistencia? 9. 9. 9. Y pues vamos a hacer la regla de 3. Si a 5 ohms le tocan 9 volts, ¿a cuántos ohms les toca 1 volt? ¿Cuál es la resistencia aparente de la bobina? Punto 55. Punto 5. ¿Punto 50 y qué? 5. Punto 55 ohms. Listo. Ahí está. Bien. Incrementamos la frecuencia de oscilación. Ahí, ¿la bobina se alcanzó a descargar completamente? No. No. Vamos a decir que la bobina ahí tiene 6 volts. Entonces, si el voltaje de la bobina es de 6 volts, ¿cuánto es el voltaje de la resistencia? 4. 4 volts, muy bien. Y ahora, ¿cuál sería la resistencia aparente de la bobina? Si a 5 volts, perdón, si a 5 ohms le tocan 4 volts, ¿a cuántos ohms le tocan 6 volts? 7.5. 7.5 ohms. Entonces, si se fijan, conforme aumento la frecuencia de oscilación, la bobina parece aumentar su resistencia. Por lo tanto, voy a decir que la resistencia aparente, es decir, la reactancia inductiva de la bobina, es directamente proporcional a la frecuencia y directamente proporcional al valor de su inductancia. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Ahora, regresamos al circuito RC. Para el circuito RC, si yo analizo el voltaje en el dominio de la frecuencia, lo que voy a tener es esta gráfica. Lo que tengo es mi voltaje máximo de salida, pues es el voltaje de la entrada. Serían en este caso del ejemplo que les puse 10 volts. Si son 10 volts, quedamos que si yo estoy viendo el capacitor aquí, conforme aumente la frecuencia de oscilación, voy a ir viendo menos y menos voltaje, porque el capacitor no se alcanza a cargar. Entonces lo que va a pasar es esto, conforme aumente la frecuencia, el voltaje de salida va bajando y bajando y bajando y bajando, ¿sí? Hasta que llega a 0. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Ok. Ahora, en mi filtro ideal, pues es muy fácil encontrar la frecuencia de corte. La frecuencia de corte es cuando aquí mágicamente desaparece la salida. Pero en el circuito real es más difícil. ¿Dónde voy a determinar la frecuencia de corte? No puedo esperarme a que se haga 0 porque entonces mi filtro pues va a tener una respuesta malísima. O sea, aquí todavía deja pasar poquito voltaje, acá deja pasar poquito voltaje. ¿Dónde voy a determinar que está la frecuencia de corte?
La frecuencia de corte se escoge empíricamente en el inverso de tau. ¿Sí? La frecuencia de corte se escoge en el inverso de tau. Ahora, ¿por qué se escoge ahí? Frecuencia de corte se escoge como el inverso de tau. Y pues ya sabemos que la frecuencia de corte también es 2 por pi por la frecuencia de corte en hertz. Ahí está. Ahora, dijimos que para un circuito RC, su tau, la tau de un circuito RC, la encontramos como R por C. Ahí está. Bien. ¿Por qué escogemos el 70.71% cuando la salida cayó 0.7071? ¿Cómo calculan ustedes la potencia de un circuito? La corriente por Voltaje por corriente. Voltaje por corriente. Esa es la forma más común de calcular la potencia. Ahora, el problema con el cálculo de la potencia así es que la corriente de un circuito, como estamos hablando de un filtro, pues el filtro va a estar conectado a algo más. Entonces, la corriente aquí se va a ver afectada por la impedancia de entrada de la siguiente etapa. ¿Eso qué significa? Que si mi siguiente etapa tiene más o menos impedancia de entrada, mi corriente aquí en el circuito va a ser más o menos. Entonces, no podemos dejar el cálculo de la potencia en términos de algo que depende de otra etapa como es la corriente. El voltaje sí, porque el voltaje es nada más el voltaje de salida. ¿Sí? Este es el voltaje de salida. Aquí tendríamos voltaje de salida. Pero la corriente no. ¿Cuál otra forma de calcular voltaje hay? De calcular potencia que no involucre corriente. el voltaje cuadrado entre la resistencia. Entonces, la potencia también la podría encontrar como el voltaje de salida al cuadrado sobre la resistencia del circuito. Pero como es un circuito complejo, no tiene resistencia. ¿Cómo se llama lo que tiene? Eso lo vieron en redes. Impedancia. Impedancia, su impedancia total. Sí, ahí está. Su impedancia total, o lo que es lo mismo, bueno, no, la impedancia total no, sería la impedancia de salida. Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Ahora, vamos a darle valores a esto y vamos a darle valores pues que obviamente no son reales. Los voy a inventar nada más para que sea más fácil hacer el cálculo. ¿Por qué se escoge el factor tau? ¿Por qué rayos se escoge ese factor que es 0.7071? Supongan que supongan que mi frecuencia de corte es a lo mejor 1 kHz y yo estoy ahorita en 5 Hz, entonces estoy por aquí. ¿Mi voltaje de salida cuál sería? Si el voltaje de entrada son 10 volts y estoy por aquí, ¿cuánto sería mi voltaje de salida? 10. 10 volts. Entonces, la potencia sería 10 volts al cuadrado entre la resistencia. Imaginen que la resistencia son 10 ohms, ¿sí? La impedancia. Vamos a inventar un valor. Entonces, ¿cuál es la potencia de salida? 10 watts. 10 watts. 10 watts, muy bien. Ahora imaginen que me muevo, incremento la frecuencia de la señal de entrada y ahora estamos exactamente en 1 kHz. En 1 kHz, ¿cuánto va a ser mi voltaje de salida? Si la entrada son 10, ¿cuánto es la salida? No, .77, no. Eso es si mi voltaje de entrada fuera 1 volt. Sería 0.7. 7.07. Mi voltaje de salida serían 7.071 volts. ¿Cuánto es la corriente que les da? La potencia, la impedancia no se va a mover.
¿Cuánto es la potencia de salida ahí? 4.99 watts. Por los decimales que yo redondeé cuando puse el punto 7071, porque en realidad es inverso de raíz de 2, esto son 5 watts. ¿Qué le pasó a la potencia? Disminuyó. ¿Cuánto? El 50%. La mitad. La mitad. La mitad. Por eso se escoge este punto aquí, por eso es el punto 7071 o el inverso de la raíz de 2. Sí, que creo que muchos no se los explican a ustedes, pero esa es la razón. O sea, no hay... Lo que he visto que me extraña mucho es que intentan justificárselos con las ecuaciones. El mundo real no existe porque existan las ecuaciones. Las ecuaciones son una representación del mundo real. Y esas ecuaciones se desarrollaron porque alguien dijo, ¿sabes qué? Yo voy a asumir que cuando mi circuito, mi filtro, ya me entregó nada más la mitad de la potencia que estoy esperando, pues voy a asumir que ya dejó de pasarme una señal útil. Ya no me está entregando potencia utilizable. ¿Sí? Cuando mi circuito ya nada más me entrega la mitad de la potencia que yo quiero, voy a decir que ya se cortó. Entonces, por eso se escoge en este punto la frecuencia de corte. Y este punto también es donde tenemos lo que se conoce como una caída de menos 3 decibeles. ¿Sí? Que los decibeles no es otra cosa más que representar la potencia de salida, así como la tenemos aquí, pero en un valor logarítmico. Menos 3 decibeles es perder la mitad de la potencia. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bien. Ok, entonces ahí tenemos el filtro, ¿sí? Ahí tenemos nuestro filtro. Y tenemos la frecuencia de corte aquí. Ahora, vamos a continuar. Voy a hacer el cálculo de un filtro. ¿Sí? Vamos a hacer el cálculo de un filtro. ¿Qué necesito? ¿Sí? ¿Qué necesitamos para el filtro? Pues lo que necesito es encontrar los valores de los componentes. ¿Sí? Vamos a asumir que lo vamos a hacer en protoboard. Vamos a usar los componentes. Ya tengo yo que la frecuencia de corte es el inverso de tau y que la frecuencia de corte es 2pi por la frecuencia de corte. Entonces vamos a decir que yo quiero un filtro con una frecuencia de corte sintonizada a 1 kHz. Si esa es mi frecuencia de corte, ¿dónde quedaría mi tau? Encuentren el valor de tau. ¿Cuánto sería la tau? ¿Cuál es la tau de este circuito? 6.000, bueno, me salió 6.283. Primero, ¿cómo les queda la expresión? O sea, ya despejando tau de esta ecuación, ¿cómo les queda la expresión para tau? Tau va a ser igual a 1 entre 2pi por f. 2pi por la frecuencia de corte. Listo. Ahora sí, esto pues va a ser igual a 1 sobre 2 por pi por 1 kilohertz. Y ahora sí, ¿esto cuánto les da? 1.59 por 10 a la menos 4. 1.59 por 10 a la menos 4. Sí. Ok. 1.59 por 10 a la menos 4 son 159 por 10 a la menos 6, es decir, 159 microsegundos. Su tau es de 159 microsegundos. Listo, ya tenemos el valor de tau. ¿Qué sigue? Pues seguiría encontrar el valor de los componentes. Como es un circuito RC, yo sé que la tau de un circuito RC es R por C. Ahora, el problema es que ahí tengo dos incógnitas, el valor de R y el valor de C.
Lo que se suele hacer es darle valor a uno de los componentes al que tenga menos flexibilidad o al que sea más difícil de encontrar comercialmente. Pregunta. ¿Cuál componente tiene más variedad o cuál componente tiene menos variedad? Es más difícil de encontrar. Los capacitores son más difíciles. Entonces le vamos a dar valores a los capacitores, asumiendo que ya tengo un capacitor en mi caja de herramienta. ¿Qué valor de capacitor escogen? Escojan un valor. 100 nanos. 100 nanos. Si usamos un capacitor de 100 eta faradios, de 100 nanofaradios, ¿cómo queda la expresión para encontrar la resistencia? A partir de tau, ¿cómo encuentran resistencia? Sería multiplicar un valor hasta que llegue a 159 micros. No, por fuerza bruta no, despejen la No, ecuación. hay que despejar, nomás hay que sacar, hay Tau que hacer la sobre R. multiplicación. Digo, Tau sobre C. Sería tau sobre el valor de la capacitancia. ¿Y a qué es igual esto? Tau, pues ya quedamos que son 159 microsegundos y el capacitor ustedes lo escogieron de 100 eta nanofaradios. Entonces, ¿cuánto les da eso? ¿Cuál va a ser el valor de su resistencia? De 1.5 kiloohms. Bueno, me da 1590. El valor comercial más cercano. 1590, entonces es 1.59 kiloohms. 1.59 kiloohms. Que la resistencia comercial más cercana pues sería de 1.6 kiloohms. Pero lo vamos a dejar ahorita así. ¿Sí? O pueden poner un potenciómetro de 2 o de 10 kiloohms o de 5 kiloohms y lo ajustan exactamente a 1.59 kiloohms. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, vamos a hacer la simulación. Entonces, pongo mis elementos, mi capacitor, tierra, tierra y alambro. Y el capacitor lo escogieron de 100 nanos. La resistencia quedó de 1.59 kilos. Y la fuente en avanzado, senoidal, amplitud de 10. Dijimos que era una fuente de 10. Y estaba a una frecuencia de corte de 1 kHz. Entonces vamos a empezar en 10 Hz. Y ya. Y bueno, aquí en el valor de amplitud en AC también le voy a poner 10. Listo. Ahí está mi fuente. Y vamos a hacer el análisis. Tiempo de paro, como son 10 Hz, eso significa que hace 10 oscilaciones por segundo. Si hace 10 oscilaciones por segundo, significa que cada 0.1 segundos completa una oscilación. Entonces le voy a poner 0.1 segundos, o lo que es lo mismo, 100 milisegundos. Empezamos a analizar datos en cero, pasos máximos de 10 micros. Y listo. Se me olvidó ponerle nombre a los nodos. Cerramos esta. Entrada. Y salida. Entonces otra vez, corremos simulación. Ahí está mi entrada, esa es la senoidal de entrada. Y como estamos, este es un filtro pasabajas. Y estamos, aquí es la frecuencia de corte, 1 kHz. Ahorita estamos en 10 Hz. Entonces estamos por acá. ¿Cuánto debería ser el voltaje de salida más o menos? Si están entrando 10, ¿cuánto debería salir? Prácticamente todo. Prácticamente todo el voltaje. Entonces, ahora vemos la salida. Y pues ahí está. La salida es básicamente igual que la entrada. ¿Se entiende? Sí. Bien, vamos a cambiar el análisis.
Lo voy a cambiar de 100 a 10 milis porque voy a incrementar la frecuencia de oscilación de la fuente. Y lo voy a cambiar a 10 Hz, perdón, a 100 Hz. Entonces, 100 Hz. Corremos. ¿Y qué pasó? ¿El voltaje de salida se modificó? Sí, disminuyó. Disminuyó un poco y se desfasó. Es normal, el capacitor siempre va a desfasar los voltajes. De hecho, la bobina también. Entonces, ahorita otra vez, estamos a 1 kHz. Entonces, estamos en 100 Hz. Todavía vemos casi todo el voltaje de salida. Incremento más la señal. Vamos a hacer la hora de 500 Hz. Vamos a estar por acá. Y modifico el tiempo de análisis. Y en lugar de 10 milis voy a analizar 1 mili. Y listo. El voltaje de salida, bueno, déjenme analizar 2 milis. El voltaje de salida, ¿qué le pasó? Ya se nota más la disminución. Ya Ya se disminuyó. nota más, ¿no? Estamos por aquí. Y voy a incrementar la fuente a su frecuencia de corte. La voy a mandar a 1 kHz. Entonces, en 1 kHz, si se fijan ahí, pues ya tenemos un voltaje de salida que esperamos que sea lo que habíamos calculado, el 0.70-71%. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues aquí, bueno, esto no les corresponde a ustedes, no es para la materia, pero voy en Edit, Spice Directive, .meas, en el transitorio, vamos a encontrar Vout máximo, que es encontrar el máximo voltaje en el nodo de salida desde, y no lo voy a analizar todo porque este primero siempre es inestable, entonces desde 1 mili hasta 2 milis. Ok, corremos la simulación otra vez, no explotó, entonces vamos a el error log y caray. No se pegó. Otra vez. Edit. Spice Directive. .meas. En el transitorio. Lo voy a llamar Vout max. Y es el máximo voltaje en el nodo de salida. Desde 1 mili hasta 2 milis. Ahora sí. Pégate. Hacemos el análisis. View, error log y ahí está. ¿Cuánto debía ser mi salida? Quedamos que era el 70.71%. ¿Cuánto es el 70.71% de 10? 7.07. 7.07 y mi salida ahorita pues es 7.066. No es exacto, pero es porque el simulador me simula también la desviación en los componentes, ¿sí? Mi capacitor no es exactamente de 100 nanos, mi resistencia no es exactamente del valor que esperaba. Pero estamos suficientemente cerca, ¿se entiende? Sí. Sí, sí. Ahora, si hago ahora el análisis de AC, o sea, de corriente alterna, vamos a hacer un barrido de décadas con 10 puntos por década, frecuencia de inicio 2 milihertz, frecuencia de paro 1 gigahertz. Corremos el análisis. No lo pegué otra vez. Edit, Spice, Análisis. Otra vez, AC. Tipo de barrido, décadas. 10 puntos por década, de 2 milis a 1 giga. Y ahora sí, pégate. Corremos la simulación. Y ahí está. Mi filtro pasabajas. ¿Se entiende? Sí. Y la frecuencia de corte, pues va a estar aquí en 1 kHz. ¿Sí? Va a estar en 1 kHz. Ahora, ¿qué pasa si invierto los componentes? ¿Qué pasa si el circuito RC lo convierto en un circuito CR?
O sea, ¿qué pasa si hago esto? F7. Este para acá. Maestro, creo que no se han conectado la resistencia, ¿no? Sí, nada más que está encimada. O sea, déjenme F8. Ahí. Sí, pero sí está conectada. ¿Qué pasa si invierto los componentes? Si hago un circuito CR. ¿Cambia el comportamiento del circuito? O sea, independientemente de la salida, ¿cambia el comportamiento del circuito? No. No. El capacitor, conforme aumente la frecuencia, va a ir cargándose menos y menos y menos y menos. Ahora, la salida en paralelo con quién está, ya no está en paralelo con el capacitor, con quién está en paralelo la salida. Con la resistencia. Entonces, conforme el capacitor recibe menos y menos y menos voltaje, ¿qué le pasa a la resistencia? Recibe el resto del voltaje o lo consume. Va a recibir más y más y más. O sea, conforme este recibe menos y menos y menos, esta recibe más y más y más. Entonces, se va a ver así. Conforme aumente la frecuencia, la resistencia va teniendo más y más y más y más voltaje. Si este es un filtro pasa bajas, este es un filtro pasa altas. Si invierto los componentes, se convierte en un filtro pasa altas. ¿Sí? ¿Se entiende? Que sería lo mismo si lo hubiéramos hecho un circuito RL. Sí. Ahorita vamos para allá. Pero sí. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Corro la simulación y pues ahí está. Lo único que pasó es que se invirtió la respuesta. ¿Sí? Se está invirtiendo la respuesta. La frecuencia de corte sigue estando más o menos en 1 kHz. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien. Ahora, bien. Si no hay preguntas, bueno, preguntas sobre esto, dudas, comentarios, algo. Todo claro, profe. Bien, seguimos entonces. Y voy a cerrar este. No voy a hacer ninguna simulación. Ok, ahora del circuito, lo que voy a necesitar para la materia es encontrar las funciones de transferencia. ¿Cómo voy a encontrar la función de transferencia de este circuito? La función de transferencia de un circuito, en este caso del RC, pues va a ser igual, o bueno, la función de transferencia en realidad de cualquier circuito es una expresión de la ganancia de voltaje. Es la ganancia de voltaje. O lo que es lo mismo, el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. ¿Sí? Nada más que aquí pues estamos en el dominio S, entonces es en el dominio S, es en el dominio S. Ahora, este circuito, si lo analizamos en el dominio S, pues ya vimos cómo hacer la conversión de los componentes. En el dominio S no hay resistencia ni capacitancia, solo hay reactancias. Y yo ya sé que la reactancia del capacitor está dada por esta expresión. ¿Sí? Ahora, déjenme anotarla aquí arriba. Reactancia del capacitor, pues no es otra cosa que el inverso de la frecuencia compleja por la capacitancia. Y luego también encontramos la reactancia inductiva, que habíamos dicho que no es otra cosa que la frecuencia por la inductancia. Y pues algo que ya sé es que no existe la reactancia resistiva, sino que solo es resistencia.
¿Sí queda claro? Sí. Bien. Sí. Entonces, otra vez, circuito RC. La salida, el voltaje de salida en paralelo con quién está. Con la carga. ¿Con quién? Con la El carga. capacitor. O Con el capacitor. Entonces, el voltaje de salida es lo mismo que el voltaje del capacitor. Por lo tanto, pues mi expresión se puede quedar así. En la función de transferencia es el voltaje del capacitor entre el voltaje de entrada. Y el voltaje del capacitor, ¿cómo lo puedo encontrar? Otra vez divisores de tensión. Si estas fueran, acuérdense, en el dominio S, estas pues son dos resistencias aparentes. Si estas son dos resistencias, ¿cómo calculan el voltaje en esta resistencia por divisor de tensión? Sería el valor de la resistencia dividido entre la suma de las impedancias, podría decir, multiplicado por el voltaje de entrada. Así es. Sería el voltaje de entrada multiplicado por la proporción de las resistencias. Es decir, la resistencia que me interesa, que es la reactancia resistiva entre la suma de las resistencias. Es decir, la reactancia resistiva más la reactancia capacitiva. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora pues nada más reemplazo eso acá. Ya sé que mi función de transferencia es la ganancia de voltaje y es todo esto. Y ya sé que el voltaje del capacitor lo puedo encontrar como esta expresión de aquí. Entonces, listo. Ahora, ¿esa expresión cómo se simplifica? El voltaje de 1 entrada, entre XR. el voltaje de entrada por el inverso de XR, ¿no? A ver, este es por S y este es por S. ¿Cómo se simplifica este? Sería el voltaje de entrada sobre XR, todo eso sobre... Ese voltaje de entrada lo puede dividir entre el de abajo, lo puede eliminar. Pues sí, este está multiplicando, entonces este con este se van, se hace 1 y pues al final mi función de transferencia queda así nada más. Listo. ¿Por qué queda así? Pues este principio también se cumple, que es que la función de transferencia o la ganancia, que es lo mismo de un circuito, pues no es otra cosa más que su impedancia de salida entre la impedancia de entrada. ¿Sí? La salida, ¿cuál impedancia está viendo? La del capacitor. La impedancia de entrada, ¿cuál es? La de los dos elementos. Y ya. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, listo. Ya tengo la función de transferencia del circuito. Pero, no la vamos a dejar así. El problema con la función de transferencia, así como está, es más, la voy a cambiar. La función de transferencia, pues tenemos que expresarla en los términos de los valores de los componentes. Ahora, impedancia, bueno, reactancia capacitiva, ¿cómo la calculan? Ahí se los puse arriba. Reactancia capacitiva. Es el inverso de la frecuencia compleja por el capacitor. Uh-huh. Y abajo pues voy a tener reactancia resistiva. ¿Cómo se calcula la reactancia resistiva?
Simplemente la Es el puro valor de la resistencia. Resistencia más, otra vez, ¿cómo se calcula la resistencia, la reactancia capacitiva? El inverso de la frecuencia compleja por el capacitor. Muy bien. Y ahí está, esa es mi función de transferencia. Pero sigo teniendo problemas. ¿Sí? Sigo teniendo problemas. ¿Cuál es el problema que voy a tener aquí? El problema que tengo es, primero, hay S dividiendo en el numerador y S dividiendo en el denominador. Siempre, siempre, siempre hay que evitar las S dividiendo. Y segundo, lo más recomendable siempre es dejar el circuito, no el circuito, la expresión en función de tau. ¿Sí? En función de tau. Vamos a resolver el primer problema primero. Ustedes ya llevaron métodos matemáticos y se supone que en métodos matemáticos les enseñaron el neutro multiplicativo. ¿Qué es el neutro multiplicativo? Yo ya no lo recuerdo. El neutro multiplicativo es un número que multiplicado por una expresión no la altera. ¿Cuál es el neutro multiplicativo más simple? El 1. El 1. El 1. Entonces, si multiplico cualquier expresión por 1, me va a dar la misma expresión. ¿Sí? Entonces hay que multiplicar o hacer una expresión, diseñar una expresión que dé 1, pero que sí me ayude a simplificar la expresión que ya tengo ahorita. Primer problema que tengo, las S dividiendo. Si quiero eliminar esas S dividiendo, ¿por qué multiplico? ¿Qué factor que multiplique me va a quitar esas S dividiendo? S sobre S. S sobre S. Elimino la S dividiendo del numerador y elimino la S dividiendo del denominador. Listo. Ahora, quiero dejar también el circuito en términos de tau. La tau de un circuito RC, ¿cómo se calcula? R por C. R por C. Entonces, ¿qué es más fácil convertir en tau? ¿La R o el inverso de C? El inverso de C. Ah, no, la R, solamente. La R, porque si fuera el inverso, primero tenían que quitarle el inverso para multiplicarla por R. Entonces, es más fácil la R. ¿Y cómo convierten la R en tau? Es tau Multiplicamos por C, ¿no? por tau, Nada tau más la sobre C. multiplicamos Tau por entre C. C. No. Si no, les va a dar 1. O les va a dar tau cuadrada. O sea, quiero convertir la R en tau. ¿Qué le hace falta a la R para hacer tau? Multiplicamos La C del por capacitor. Por La C. C. Entonces, voy a multiplicar numerador por C y denominador por C. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. ¿Se alcanzan a ver todavía los números de las ecuaciones? Sí. Sí. Bien. Entonces, pues vamos a hacer eso. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar? S por C por 1 sobre S por C, ¿cuánto me da? 1. 1. S por C por R, ¿cuánto me da? R por S por C. R por S por C. R por S por C. Pero los ordeno. R por C, ¿qué es? Tau. Esto lo dejo así. R por C por S. Y ya sé que R por C, pues es tau. Por S. Más S por C por 1 sobre SC, ¿cuánto me da? 1. 1. Y listo. Esta es la función de transferencia ya propiamente escrita de mi circuito RC. De mi filtro pasa-bajas RC. ¿Se entiende? Sí. Profe, pero una pequeña duda. ¿No seguiría siendo un problema la S, la frecuencia compleja que multiplica el tau? Porque había mencionado que el problema era tener S dentro de la función de transferencia. No, el problema es tener S dividiendo en la función de transferencia. Ah, ok. Ya. Gracias. Ajá. O
sea, no quiero S a la -1, ni a la -2, ni a la -3. Entonces, estas S que estaban acá estaban a la -1. No quiero. Entonces, esta S ya está a la 1. ¿Sí? Esta sí la puedo dejar. Y esta expresión, pues si se fijan, es mucho más sencilla que esta de aquí. Ahora, ¿esto cómo quedaría? Ya tenemos la tau de este filtro a 1 kHz. ¿Cuánto vale la tau? Va a quedar 1 sobre... ¿Cuánto vale la tau? R por C. No, pero el valor ya exacto de tau lo tenemos calculado. 159 microsegundos. 159 microsegundos. Que multiplican, la voy a poner diferente. MATBF a S más 1. Y ahí está. ¿Sí? Esa es mi función de transferencia. Esta expresión que encontré aquí es la función de transferencia para cualquier circuito RC. ¿Qué es lo que hago? Pues si ya tengo la tau del circuito RC, nada más la reemplazo aquí. ¿Sí? Nada más reemplazo la tau para cada circuito RC, pero esta expresión aplica para todos los RC. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora, ¿qué pasa si invierto los componentes? Es decir, si pongo mi circuito CR. ¿Qué pasa si pongo mi circuito CR? Déjenme... CR. CR, CR, CR. RC, RC, RC. CR. Circuito CR. Este lo voy a correr. Guardo. Instrumento digital de señales. 05. Ay. 0.pdf. Listo. ¿Por qué? Porque voy a borrar esto. Entonces, la omega no se modifica. Tau no se modifica. La frecuencia de corte no se modifica. El valor de tau que encontré no se modifica. Los valores de los componentes ahorita no me interesan. Las reactancias se quedan ahí. Y la función de transferencia ahora es de un circuito CR. ¿Sí? La función de transferencia pues sigue siendo la ganancia de voltaje. Y sigue siendo el voltaje de salida en el dominio S sobre el voltaje de entrada en el dominio S. O lo que es lo mismo, ya no es el voltaje del capacitor. La salida en paralelo con quién está. Con la resistencia. Entonces es el voltaje de la resistencia entre el voltaje de entrada. Y el voltaje de la resistencia, ¿cómo lo encuentro? Divisor de tensión. ¿Cómo encuentro el voltaje de la resistencia? Va a ser el voltaje de entrada por el Ujú. valor de la resistencia entre la suma de las impedancias. Por la reactancia resistiva sobre la impedancia total, o la reactancia resistiva más la reactancia capacitiva. Y entonces mi función de transferencia CR va a ser todo eso. O sea, nada más arriba en el numerador pues es la resistencia. ¿Sí? Es el valor de la resistencia entre todo esto. Y eso pues va a ser igual a el valor de la reactancia resistiva sobre lo mismo. Y pues se conserva lo que habíamos dicho. La función de transferencia es impedancia de salida, que es nada más la impedancia de la resistencia o la reactancia de la resistencia, entre la impedancia de entrada o total, que es la suma de las dos impedancias. ¿Sí? Y mi función de transferencia, entonces, ¿cómo va a quedar? Ya no es RC, es R, y va a ser, esto es XR sobre XR más XC, ¿sí? O el valor de la reactancia resistiva, pues ya sabemos que es R sobre R más 1 sobre SC. ¿Sí? R sobre R más 1 sobre SC. Y otra vez pregunta, ¿cómo se va a modificar mi neutro multiplicativo?
Tengo en el numerador, bueno, ¿tengo S para corregir? Sí, tengo S a la menos 1 aquí. Entonces, primer problema que tengo que corregir. Y lo corrijo igual. Multiplico numerador y denominador por S. Listo. Y quiero dejar el circuito en términos de tau. ¿Qué es más fácil convertir en tau? ¿Las R's o las C's? Las R's. En este caso, Las no sé. R's. Entonces mi neutro multiplicativo no se va a modificar. Se va a quedar igual. Y entonces voy a tener arriba R por SC. ¿Cuánto me da? R por SC. RSC. Y dijimos que si reordeno esto, pues es R por C por S. O lo que es lo mismo, R por C, ¿en qué se convierte? Tau. En tau. Y me va a quedar arriba tau S sobre tau S más 1. ¿Sí? Y ya. Entonces mi función de transferencia se va a modificar así. Esta va a ser mi función de transferencia para el filtro pasa altas CR. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Y esta función de transferencia con las tau aplica para cualquier circuito CR. Nada más reemplacen la tau correspondiente, pero esta es para cualquier circuito CR. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, hasta el momento, preguntas, dudas, comentarios. No, de mi parte no. No, todo bien, profe. Bien. Si no hay preguntas, dudas ni comentarios, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Y de tarea, ustedes van a encontrar las funciones de transferencia, así como las encontré yo aquí. No van a tener tau exacta, nada más lleguen hasta aquí. Van a encontrar la función de transferencia para el circuito RL y para el inverso, para el LR. RL y LR. ¿Se entiende? Sí. Bien. No le vamos a poner valores, ¿no? No, Le ponemos ahorita nada así. más la función de transferencia simbólica. Por análisis matemático. Sí. Profe, Muy bien. no sé si pueda, ahorita a mi equipo le iba a entregar el reporte de la primera actividad que le entregamos Sí. la semana pasada. No sé si la Sí. puedo revisar. No hay problema, ahorita reviso las actividades. ¿Preguntas, dudas o comentarios de la clase hasta ahorita? Por el momento todo bien. No, Ok. todo bien. Bien, entonces, si no queda nada pendiente, bueno, si no hay ninguna duda, entonces, ahora sí,